No importa lo que pasemos, no importa la situación que esté alrededor de nosotros, seguimos gozosos en el Señor. Bueno, vamos a orar. Es un gusto verlos a todos y se les ha extrañado mucho. Se les extraña mucho. A los que no han venido, igual, acuérdense que somos un cuerpo en Cristo y nos hacemos falta. Es un poco incómodo porque son cosas nuevas definitivamente para nosotros. No voy a dónde poner la mascarilla porque es algo que estaba en la boca y no. Tremenda esta situación. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dé palabra, su palabra sea dada y que el mensaje llegue a nuestros corazones y que podamos ponerlo por obra. Cerremos nuestros ojos. Señor y Padre nuestro, una vez más, amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, sabiendo, Padre del cielo, que en ti encontramos todo, amado Padre. Gracias porque podemos estar en tu templo, Señor, adorándote y alabándote, Señor amado. Gracias, Padre, por todos los que estamos aquí, Señor, porque tú has preservado nuestra vida, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, y por lo que seguirás haciendo en tu pueblo, Padre. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea dada, Señor, que sea, Señor, usando mis labios, Padre. Me quito, Señor, para que seas tú hablando, amado Dios. Solo soy un instrumento en tus manos, Padre, que le ha placido, Señor, que yo esté aquí, Señor, delante de ti para hablar a tu pueblo, amado Dios. Gracias por todo, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, el tema del Señor. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. El tema que el Señor me dio para hablar es discerniendo los tiempos con sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios, vamos a leer Santiago 1:5. Cuando lo tienen me pueden decir amén, por favor. Amén. Y lo vamos a leer todos juntos. Amén. Ok, dice, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que nos la dará bien poquito, dice, ¿cómo dice? Abundantemente y sin reproche. O sea, es algo que el Señor tiene para nosotros. Solo falta pedirlo. La sabiduría, cuando hablamos de sabiduría, es como el tope de lo que nosotros como cristianos anhelamos. Venimos a los caminos del Señor, primeramente, lo aceptamos y empezamos a conocerlo. Lo conocemos. Y la forma que tenemos de conocerlo es por la palabra de Dios. El conocimiento es algo adquirido. Nosotros en lo secular vamos a una escuela, vamos a una universidad y pues vamos adquiriendo conocimiento de lo que nosotros queremos conocer. Que si es doctor, si es ingeniero, si es así. Pero en lo espiritual nosotros adquirimos conocimiento por medio de la palabra de Dios. Para eso, pues individualmente, pues nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Pero para eso también podemos, pues nosotros, gloria a Dios, estamos bendecidos con las escuelas dominicales, que son como un refuerzo para nosotros, los institutos bíblicos, y algunos pues hasta pueden ir a una universidad teológica a estudiar la palabra de Dios. Y vamos
entendimiento es cuando nosotros ya empezamos a captar, a comprender, a asimilar. Ya comemos lo que se nos está dando. Cuando nosotros empezamos a sentir que la palabra ya está, aquí dice que esto no le agrada al Señor. Y ya empieza a trabajar en nosotros por medio de su Santo Espíritu y empieza a transformarnos. Porque ese es el proceso del cristiano. No nos podemos quedar solo en conocimiento. Tenemos que avanzar más allá, entender la palabra de Dios. Por eso dice que tenemos que escudriñarla. Cuando escudriñamos es cuando estamos entendiendo ya las cosas que el Señor nos quiere hablar. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la voz de Dios hablándonos? Amén. Es cuando el Señor nos está hablando. Es la forma de que nosotros tenemos de que el Señor nos hable. Nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos está queriendo decir. Y si nosotros, mire, es una gran responsabilidad cuando nosotros hemos conocido y vamos entendiendo, y si no hacemos caso a lo que el Espíritu dice, que tenemos que ir transformando todo lo que no está bien en nosotros, entonces hay un grave problema. No estamos asimilando correctamente, porque la palabra es viva y eficaz y hace efecto en nuestra vida. Es viva. Tiene vida para darnos a nosotros, para hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Después de que ya hemos entendido, ya les dije los sinónimos de la palabra entender, comprender, asimilar, pensar, ya creemos. Fíjense que lo importante, porque cuando conocemos, hay muchas personas que conocen y le creen. ¿Le creen a la palabra? No lo sabemos, ¿verdad? Solo ellos saben, pero por situaciones que yo he podido ver, yo he visto, por ejemplo, en comentarios de unas páginas cristianas, yo he visto personas que se meten a comentar con palabra de Dios, pero no creen. Son ateos. ¿Vieron? Ellos no entienden. No han entendido la situación. Ok. Después, el entendimiento es bien unidito con el discernimiento. El discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad entre el bien y el mal. Fíjense lo importante que es. ¿Cuál es verdad? La palabra de Dios es la verdad. Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la verdad, la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra, no existe otra. Cuando hemos pedido sabiduría, dice Santiago, dice en Santiago 4:3, pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido conocimiento, entendimiento, discernimiento, sabiduría? Cuando pedimos para nuestros deleites, es para nuestros propios placeres, para complacer la carne. O sea, pedimos cualquier cosa, pero nada que haga, que nos edifique como el cuerpo de Cristo que somos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos en la obligación de hacer lo correcto delante del Señor y pedirle con todo el corazón, con toda nuestra mente y alma, que nos dé eso, que nos haga mejores cristianos. Por eso el tema era discerniendo los tiempos con sabiduría.
Todos estamos viendo toda la situación que estamos pasando. No son tiempos buenos. La sabiduría se basa en el conocimiento, el entendimiento y el discernimiento de la palabra de Dios. ¿Ya vieron? Es como 3 pasitos para llegar al entendimiento. Gloria a Dios por los que han llegado a esa sabiduría. Siempre es importante que cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, tengamos cuidado hasta en las comas que están, hasta la puntuación, porque eso nos dará otro sentido a lo que el Señor quiere hablar. O cuando nosotros, en la palabra de Dios hay un léxico que no es muy común para nosotros, o solo me pasa a mí. Es un léxico que no es el que usamos a diario, no son palabras que nosotros, hay muchas palabras que no son muy comunes para nosotros. Entonces es bueno conocer lo que el Señor quiere decirnos por medio de esas palabras. En la palabra de Dios no podemos asumir lo que creemos como lo que es. No, la palabra de Dios tiene su propio significado para hablarnos a nosotros. Tenemos que tener cuidado en todo eso. Por eso es necesario buscar acompañarnos con nuestros estudios en casa. Cuando estudiamos la palabra, un diccionario bíblico, un comentario bíblico, una Biblia que sea de estudio. Aunque mi esposo siempre dice, son hombres, son teólogos, sí es cierto, pero siempre enfocados en la palabra de Dios. O sea, eso solo tiene que ser como para abrirnos más un poquito lo que nos da a entender, pero siempre enfocados en la palabra de Dios. No nos vamos a ir por todo lo que nos dicen, ¿verdad? Sino la palabra de Dios. Siempre. Cuando nosotros nuestro cuerpo físico, ¿cuántas veces lo alimentamos? ¿Verdad? Unos pueden decir 3, otros pueden decir 5, porque hay personas que se están acostumbradas a comer cada 3 horas. Yo sé que hay personas que sí, que comen cada 3 horas. ¿Y por qué nosotros la palabra de Dios, sabiendo que es la parte como fundamental para todo lo demás, por qué no comemos ese pan de vida a cada momento? Porque somos perezosos. Somos perezosos, sabiendo que ahí encontramos todo lo que necesitamos. Es el libro perfecto por excelencia, no hay otro, no existe otro. Ahí habla de todo, habla de física, es algo impresionante, es excelente. ¿Por qué? Porque su autor es Dios, por medio de su Espíritu. Entonces es necesario que nosotros la comamos, la digeramos, la asimilemos y la pongamos por obra. Es necesario. En este tiempo hemos tenido mucho tiempo. Muchas veces decimos, bueno, yo no leo la palabra, perdóname Señor, no tengo tiempo, tengo que trabajar mucho. Hemos tenido tiempo de sobra, mucho tiempo. Hace una par de semanas en Facebook yo puse un post, porque ¿cuántos creen que también las redes sociales son para evangelizar? No es para otras cosas, hay que evangelizar, porque no tienen idea del alcance que pueda tener. A mí ya me han dicho, esto y esto y esto, y personas que yo pienso que ni siquiera la leen. Y gloria a Dios, para Él la gloria y la honra, porque nosotros solo somos instrumentos. Que decía, sacando buenas cosas en momentos malos. ¿Por qué? Porque
Porque hay que sacarle, nosotros como hijos de Dios tenemos que sacar lo bueno de las cosas malas. ¿Por qué? Hemos tenido tiempo suficiente para leer la palabra. ¿O no? Tiempo para orar, para estar con nuestros hijos, con nuestra familia, para tener cultos familiares, si es cierto, si no los teníamos, y si usted en este tiempo no ha pensado, ahora en la tarde hablaba con una hermana y decíamos, bueno, si no ha tenido el tiempo para pensar y analizar y discernir los tiempos en que estamos, con todo este tiempo que hemos tenido para pensarlo, hay que hacernos una pregunta: ¿en qué estamos parados? Hemos tenido tiempo. Es tiempo de hacer nuestros cultos en el hogar, hablar con nuestros hijos, compartir la palabra de Dios. Es necesario que ellos se afirmen también. Todos en casa, todos edificándonos unos con otros y creciendo en fe. Es necesario. Así es que no podemos decir que no hemos tenido tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. En los tiempos son difíciles, vemos caos en todos lados. Hoy no podemos decir, bueno, antes decíamos, bueno, nos vamos para Estados Unidos, allá hay trabajo, ¿verdad? ¿Y hoy para dónde nos vamos? Yo solo para el cielo me quiero ir. Sí, amén. Cuando el Señor nos llame, cuando sea su voluntad, yo no me quiero ir para otro lado, no hay dónde. Ya no. Tenemos que entender que solo nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador. Y solo en Él vamos a tener paz. No hay otra cosa, no hay nada. No hay nada. No podemos decir, no, mis hijos me dan paz, no, mi esposo me siento seguro. No. Solo en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores encontramos la paz que necesitamos. No importa las aflicciones que tengamos, no importa los problemas que tengamos, que si no tenemos dinero, que si no tenemos nada, el Señor proveerá. ¿Cuánto nos ha dejado abandonados? Ni uno. Nunca el Señor no nos va a abandonar. Porque Él sí es fiel. Él es fiel. Nosotros somos variantes, pero Él no. Él nunca cambia. Él está ahí para nosotros. Decía que es esencial, vital diría yo, el discernir en los tiempos en que estamos. Dice Primera de Timoteo, y esto es lo que Dios me dio como para resaltar más. Dice en Timoteo 4:1, pero el Espíritu, con E mayúscula, que estamos hablando del Espíritu Santo, dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y yo decía, ¿y cómo voy a explicar esto, Señor? ¿Saben qué? Cuando hemos tenido tanto tiempo, sentimos la gran necesidad del Señor. Yo creo que todos hemos sentido una gran necesidad de ser llenos del poder del Señor, para fortalecernos, porque los momentos son difíciles. Y la desesperación, nosotros podemos escuchar cualquier cosa en internet. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener conocimiento y entendimiento de la palabra. Tenemos que pedírselo al Señor. Eso es vital en estos tiempos en que estamos. ¿Saben qué es apostatar? ¿Qué es? Vamos a ver. Apartarse, abandonar la fe. Y no podemos decir que es mentira. Yo estaba viendo unas noticias cristianas, jóvenes que han sido, que cantan para el Señor.
y dicen, bueno, ya no, ya dos cantantes, uno en español, no sé los nombres, solo leí la noticia, a mí no me asustó porque la palabra ya nos advirtió. Dice, no, pues no, yo ya no, porque ahora yo voy a ser diferente, el de los arcoíris ahí. Otro dice en inglés de una banda que dicen que es famosa también. Y en el español salió hasta en las noticias seculares. O sea, miren lo que está pasando, lo que el diablo quiere hacer creer lo que es el pueblo de Dios. Nosotros no somos así. El que ya creyó va a estar firme sobre la roca. Nada lo va a mover. Ni lo que veamos, ni lo que piensen los demás. Para nosotros no es importante. Para nosotros nuestra base es la palabra de Dios. Y su Espíritu Santo que nos fortalece. El otro dice que no, que bueno, que creció en el Evangelio, su papá también tenía ministerio y que él ya es ateo. Mi pregunta es, ¿comieron, digirieron la palabra? Por eso me hacía pensar. Por eso es importante hablarle a nuestros hijos, que la fe de nuestros hijos sea firme. Pero con eso nosotros como padres tenemos que dar el ejemplo y hablarles, no cansarnos de hablar la palabra de Dios que dice Deuteronomio, y hablarás esto a tus hijos, ¿cuándo? Todo el tiempo. Aunque le hagan así a veces, mami, ya me dijiste, no importa, pero están escuchando. Y como nosotros somos personas de fe, sabemos que esto va a dar fruto. ¿Cuántos hemos entregado nuestros hijos al Señor? Yo lo creo como el ciego. Lo creemos. Hay que declararlo en el nombre de Jesús. Nuestro Dios no miente. Entonces, volviendo, tenemos que tener cuidado. Miren, se ha filtrado el evangelio, un evangelio donde le dicen, si tú aceptas al Señor, tú nunca te vas a enfermar. Si tú aceptas al Señor, tú vas a tener mucho dinero. Basta con el Señor, da $1,000 y te va a dar. Y no hacen creer y dice, si vos no tenés, vos no sos bendecido. Por favor, yo tengo la bendición más grande y es ser hija de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Eso es el regalo más grande que el Señor nos puede dar. Pero hay miles y miles de personas cayendo en eso. Para los que estamos aquí, gloria a Dios, porque tenemos sana doctrina. Aquí no se habla otra cosa que no sea palabra de Dios. Y eso, hoy, en estos tiempos que estamos, eso es para cuidarlo. Oremos por nuestros líderes, por nuestro pastor. Que el Señor lo siga llenando y que permanezca firme como hasta ahora. Porque Él es un guerrero. Gloria a Dios por Él. En nuestras oraciones siempre y su esposa también. Su ayuda idónea. Pero volviendo, tenemos que tener cuidado. Imagínense, cuando una persona empieza en el evangelio y le enseñan un evangelio inventado, le van a dar un texto bíblico, eso sí, ocupan la Biblia. Cuidado, porque ellos ocupan la Biblia, pero la distorsionan a su manera. ¿Qué tal si le dicen, bueno, si tú aceptas al Señor no te vas a enfermar? Y se enferma, ¿a dónde va a estar la fe de ellos? Va a caer. O le dicen, no, pues tú vas a ser prosperado y vas a tener todo. ¿Dónde? Enséñame la Biblia. La hermana, lo que acabo de leer,
Pablo dice, se goza en las tribulaciones. Gracias les dice allá en Filipenses, Efesios. Dice, gracias por acompañarme en mis necesidades. Tenía necesidad. Pues preguntamos ahora a uno de ellos y decimos, y entonces Pablo no era bendecido. Por favor, tengamos cuidado con lo que oímos. Aquí no, allá. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Porque miren, el Señor nos los advierte. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Cuidado. En Filipenses era el 4:11 en adelante. Si estaba nuevo en el Evangelio, pues búsquelo como con una gran hambre. Búsquelo. Y los que nosotros que pues ya tenemos unos añitos, sigamos y hagamos los pasos correctamente, sigamos, conozcamos, discernamos, entendámosla y pidámosle la sabiduría al Señor para ponerla por obra. En estos tiempos en que estamos, somos cartas leídas. Tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier cosita que hagamos, si es cristiano y el Evangelio, como que tenemos que tener cuidado en todo lo que hacemos, en nuestra forma de actuar, en todo lo que hacemos. La verdad que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dar un testimonio que le agrade al Señor en todos los aspectos. Dice la palabra que viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del alma. La palabra entra en su corazón, penetra. ¿Cuántos hemos sentido? Ay, no, es que quizás es que el pastor como me conoce, ay, no dijo esto por mí. No, es la palabra, discierne los pensamientos. Nunca creamos a que alguien se va a parar aquí y va a venir a decir algo que para alguien específicamente. No, el Señor da. El Señor da y uno lo crea. Pues, me imagino, todos es lo mismo. Nadie va a venir, eso no es tener temor de Dios, uno va a venir a obedecer la palabra del Señor. No a decir, no, es que pues. No, y para empezar, esa palabra ya penetró mi alma al que predica. Ya entró. Es el primero que sale ya bien golpeado de la palabra de Dios, si es que no hemos hecho caso a lo que la palabra dice. Cuando nosotros conocemos la palabra, tiene que haber transformación. Tiene, sí, eso es, no, pues, así, no, es sí o sí. Tiene que haber transformación. Tiene que haber transformación. No podemos hablar igual, no podemos pensar igual. No, todas las cosas viejas pasaron. No podemos hablar con la misma boca con que nosotros adoramos al Señor, hablar otras cosas que no debemos. Dice la palabra que es un don, y a unos les he dado el don de palabra de sabiduría. Cuando dice palabra es porque hablamos. Vamos a hablar palabra de Dios. Cuando nos piden un consejo, vamos a hablar palabra de Dios, no vamos a decir lo que pensamos. Vamos a dar palabra de Dios. Vamos a hablar con sabiduría. No vamos a empezar a hablar cosas que no nos van a edificar, o que al contrario nuestro testimonio va a quedar. Porque como cuando queramos hablar palabra
hablamos otras cosas, entonces, ¿y cómo? Somos humanos, las personas van a decir, ¿y esta cómo es que está predicando y habla tanta cosa? Tenemos que tener cuidado. Aleluya. Tenemos que tener cuidado. Nuestra casa, con nuestros hijos, palabras que ocupamos. Eso es, pero esencial también, hablar correctamente. Mis hijos dicen a los perritos, nosotros en El Salvador les decimos chuchos. Mis hijos le dicen chuchos. Entonces ellos repiten todo lo que oyen. Entonces, si nosotros hablamos con la sabiduría de Dios, por eso hay que pedirla, y el Señor dice que nos la darás en abundancia y sin reproche, o sea, no van a estar preguntando. El don dice que es un don, o sea, es un regalo de Dios. Pidámoslo y ocupémoslo para bien. Job, en Job 28, 12 al 18, lo vamos a leer. Ok, vamos a leer Job 28, 12, 18. Fíjense que en este versículo, como para explicarles mejor, hay una palabra que dice en el 16, en el versículo 16 del 28, dice el oro de Ofir. Entonces, cuando yo estaba leyendo, yo asumí, ¿verdad?, lo que le dije que no. Por eso es como que Dios me dijo, no, si vas a hablar, hacerlo tú también. Dios, el Señor habla. Si no entendemos, ya es porque no queremos, ¿verdad? Dice, oro de Ofir. Yo entendía y asumía que era otra joya, como otra. Y entonces, pero no me quedé porque dice el D. Entonces el D, me quedé pensando. Y se lo voy a decir para que solo como ejemplo de que no tenemos que asumir. En este caso quizás no iba a variar mucho el contexto, pero en otras cosas sí puede variar mucho si asumimos cosas que no es. Dice, de Ofir. Era un puerto que era grande en distribución de las mejores joyas preciosas. Y dice, dice que Salomón pedía siempre un cargamento y duraba 3 años en llegar a ese cargamento. Entonces se asume que entre Israel y Ofir la distancia eran 3 años. Entonces, ¿ven? ¿Por qué no debemos de asumir cosas que no son? Y ahí ya es otra cosa, no es una joya. Ok, vamos a leer. Del 12 al 18 dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿De dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará ni al diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No hay comparación, no hay nada en este mundo que se le compara con la sabiduría de Dios. No existe. No existe. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y entendemos, cuando nos ofrecen un evangelio que no es, y nos lo comparan con cuestiones materiales, ya vamos a saber que es una falsa doctrina. No tiene comparación. Job, otra parte de la sabiduría
es cuando, no importando lo que pasemos, siempre vamos a entender que la sabiduría de Dios es aceptar su voluntad. Y eso lo hacía Job. Job aceptó la voluntad de Dios, a pesar de todas las circunstancias, hasta de los amigos que le hacían un mal juicio. Se arrepiente, el Señor te va a bendecir. Y el pastor hablaba el domingo cuando la esposa de Job le decía que no, que dejara al Señor, y que se muriera ya. Imagínense, para tener una esposa de esa, ¿verdad? No, salga corriendo. Decir no, hay que pedirle al Señor una sabia. Pero Job entendía, conocía, entendía y discernía que que Dios era perfecto y que Dios tiene inigualables atributos, son únicos. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, inmutable. Ese es su Dios, ese es el Dios en que creemos. Ese es el Dios que nos sostiene. Ese es el que nos tiene aquí. Ese es el Dios que nos tiene aquí. Eso sí, nos tiene con propósitos, hermano. Yo pensaba y decía, si nosotros sobrevivimos a estas situaciones y no entendemos que todavía tenemos un propósito, estamos bien tremendamente, estamos un poquito atrasaditos. Dios tiene propósitos. Dios no lo va a tener aquí por gusto. No. Si somos un cuerpo, tenemos que trabajar todos juntos. Todos, no importa haciendo qué, pero algo tenemos. Algo tenemos. Y cuando tenemos algo y no lo hacemos, hay que tener cuidado, porque el Señor no nos puede quitar, o nos lleva, ¿verdad? También. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero a Dios no se le sirve por miedo tampoco. Lo hacemos por amor a Él. Por eso entendemos que nuestra vida está al servicio de Él. Salomón, otro caso de sabiduría. En Primera de Reyes 3, del 3 al 10. Vamos a leer. Del 3 al 10. Dice, ¿lo tienen? Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey Gabaón, porque aquel era un lugar alto principal, y sacrificaba ahí mil holocaustos, y sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste un hijo que se sentase en el trono, como sucede este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, siervo por rey, en un lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar y numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo.
porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? El 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera eso. Se agradó. Miren qué bonito. Salomón, siendo joven, no sabía, pero lo tomó su cargo con una gran responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros podemos tener un privilegio? Lo tomamos, pero nunca pedimos al Señor, Señor, que yo haga lo que tú me has dado, que lo haga con todo el conocimiento, con el entendimiento, con la sabiduría tuya, Padre. Porque es un trabajo para Él. Para Él va a ser la gloria. No trabajamos, miren, trabajamos un equipo, pero no trabajamos directamente para el pastor. Y Él tampoco, Él está trabajando para el Señor. Y por amor al Señor es que Él es un servidor de todos nosotros. Y nosotros tenemos que tomar ejemplo. Porque gloria a Dios por los pastores que saben, que aman el ministerio que Dios les ha dado, pero aún más aman infinitamente al que les dio ese ministerio. Porque muchos aman el ministerio, pero no aman al que se lo dio. Y por eso se pierden y por eso es que empiezan a hablar cosas, otro evangelio. Doctrinas de demonios, dicen. Pero gloria a Dios por los que sí saben y tienen temor de Dios. Por eso hay que cuidarlo, ya les dije, cuidarlo y orar. Orar para que siempre esté fuerte nuestro pastor. Unos podrán decir, bueno, pero ese fue como algo para un liderazgo. Bueno, yo no tengo liderazgo. Entonces no es para mí. Usted es líder en su hogar. Usted es líder en su casa. Bueno, no me voy a meter en el sacerdocio, ¿verdad? Pero sí, los hombres tienen una gran responsabilidad. Y nosotras como mujeres también. No podemos decir, no, pues es que mi esposo es que tiene que decirle, enseñar. No. ¿Quién le enseñaba a Timoteo? ¿Quién le enseñaba a Timoteo? Su mamá y su abuela Eloida. Eunice y su abuela Eloida. Nosotros como mujeres tenemos que asumir ese papel de ayuda idónea y llevando a nuestros hijos, ayudándolos y pidiéndole al Señor que les dé sabiduría y entendimiento y conocimiento a ellos también. Que puedan discernir la palabra de Dios para en los tiempos malos. Mire, si nosotros nos sentamos, cada vez que nos sentamos y empezamos a decirles a nuestros hijos que los tiempos del Señor ya vienen, hermanos. Mire, no pueden decir, qué mentirosa es la hermana, no sabemos la hora ni el día. Y las señales las estamos viendo. Si lo que estamos pasando hoy quizás es de lo mejorcito que vamos a pasar. De aquí para acá no sabemos. Yo veo que vamos a comer si nadie está sembrando. En El Salvador, oremos por El Salvador, por favor, y por toda Centroamérica, porque por el huracán que está pasando. Todos los cultivos se fueron. Las calles se han hundido. Es terrible. Y así en todo el mundo. Entonces, si no entendemos que nuestro Señor ya viene y no nos afirmamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tenemos que seguir perseverando. Mire, esto es como la carrera, como los corredores, que ya cuando ya ven la meta bien cerca, corren más y corren y corren y corren y agarran no sé qué iba a decir, no sé cómo decir, porque en El Salvador decimos otra palabra, no sé si una gran velocidad. Sí, esa es la correcta. Una gran velocidad. Así debemos de darlo nosotros. Empezar a leer la palabra de Dios. Si no tenemos un hábito de leer la palabra de Dios, pues empezar. Nunca es tarde. Empecemos hoy. Les decía, podemos decir que esto era para, pues el rey Salomón tenía un liderazgo grande,
un título de realeza, ¿verdad? Era rey. Y nosotros, mire, no hay un título más grande que a mí me llene, ni el de mamá, ni el de esposa, ni el de hija, ni más que el ser hija de Dios. Sí, amén. Aleluya. Porque yo sé de dónde yo vengo. Yo sé lo que ha hecho en mi vida. Yo sé cuántas veces me ha sanado. Y yo he entendido que no es por gusto. El Señor tenía propósitos en mi vida. Y por eso yo vivo para Él. Y a Él sea la gloria. Tenemos que entender, muchas veces ponemos prioridad a otras cosas. No, pues yo, no, y mis hijos, a cualquiera de nosotras, ¿verdad? Ay, qué bonito, qué precioso ser mamá, eso es precioso, es bello, yo no digo que no. No vayan a pensar que no, mis hijos. Pero a veces el orden de las prioridades como que no lo hemos puesto al revés. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Si usted tiene amor por Dios, va a tener amor por sus hijitos, que son una gran bendición. Yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposo, yo amo a mi madre, yo amo a todo el mundo, pero yo amo a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que entender ese orden de prioridad en la vida de un cristiano. ¿Cuántas mujeres decimos, no, yo amo más a mis hijos? No, entonces no hemos discernido la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque esos hijos nos los ha dado el Señor. Tenemos ese título de ser hijos de Dios. Tenemos que llevarlo con responsabilidad, así como hizo Salomón. Pidió sabiduría. Nosotros pidámosle al Señor. Les decía dice que es un don. Que hablemos con prudencia, con sabiduría, con entendimiento, cuando demos un consejo. Para todo, la verdad que para todo. Tenemos que pedirle al Señor que nuestra boca hable con sabiduría. Eso es todo, hermanos, lo que el Señor me puso. Pensé que iba a ser cortito, pero yo siempre me equivoco. Me perdonan, pero yo tengo que decir lo que el Señor quiso.